Artículo 110. Requisitos de las instalaciones eléctricas. A generalidades 110-1. Alcance. Este artículo abarca los requisitos generales para inspección y aprobación, instalación y uso, acceso y a espacios alrededor de los conductores y equipos eléctricos envolventes destinados a ingreso de personal e instalaciones de túneles. 110-2. Aprobación en las instalaciones eléctricas a que se refiere esta norma. Debe utilizarse materiales y equipos, productos que cumplan con lo establecido en el numeral 4.3.1. Los materiales y equipos productos de las instalaciones eléctricas sujetos al cumplimiento de normas oficiales mexicanas o normas mexicanas deben contar con un certificado expedido por un organismo de certificación de productos acreditado y en su caso aprobado. Los materiales y equipos productos que cumplan con las disposiciones establecidas en los párrafos anteriores se consideran aprobados para los efectos de esta norma. 110-3. Evaluación, identificación, instalación y uso del equipo. Inciso A. Seleccionar. Para la selección de los elementos que conformarán la instalación eléctrica se debe tomar en cuenta lo siguiente. Inciso 1. Conveniencia para instalación y uso de conformidad con las disposiciones de esta nota. La conveniencia del uso de un equipo puede ser identificada mediante una descripción marcada o suministrada con un producto que permite identificar la conveniencia de ese producto para uso, medio ambiente o aplicaciones específicos, condiciones especiales de uso u otras limitaciones y otras información pertinente puede ser marcada sobre el equipo, incluida en las instrucciones del producto o incluso en el etiquetado. Inciso 2. Resistencia mecánica y durabilidad, incluyendo para las partes diseñadas para encerrar y proteger otro equipo, la calidad de la protección suministrada. Inciso 3. Espacio para doblar y conectar los conductos. Inciso 4. El aislamiento eléctrico. Inciso 5. Efecto de calentamiento en condiciones normales de uso y también en condiciones anormales que puedan presentarse durante el servicio. Inciso 6. Efectos de los arcos eléctricos. Clasificación por tipo, tamaño, tensión, ampersidad y uso específico. Inciso 8. Otros factores que contribuyan a la salvaguarda de las personas que utilicen o que puedan entrar en contacto con el equipo. Inciso B. Instalación y uso. Los equipos etiquetados se deben instalar y usar de acuerdo con las instrucciones incluidas en la etiqueta y/o instructivo. 110-4. Tensiones. En esta norma, las tensiones consideradas deben de ser aquellas a las que funcionan los circuitos. Las tensiones utilizadas de corriente alterna son 120, 120, 127, 120 a 240, 208 y a 120, 220Y a 127, 240, 480Y entre 276, 480, 600Y a 347 o 600 volts. La tensión nominal de un equipo no debe ser mayor a la tensión real del circuito al que está conectado. Vea la norma mexicana-J-098-ANCE. 110-5. Conductores. Los conductores normalmente utilizados para transportar corriente deben ser de cobre, a no ser que en esta norma se indique otra cosa. Si no se especifica el material del conductor, el material y las secciones transversales que se indiquen en esta norma se deben aplicar como si fueran conductores de cobre. Si se utilizan otros materiales, los tamaños deben cambiarse conforme a su equivalente en cobre, como se señala en 310-15. 110-6. Designación, tamaño de los conductores. Los tamaños de los conductores se indican como designación y se expresan en milímetros cuadrados
y opcionalmente su equivalente en AWG American Wire Gauge o en 1000 circular 1000 KC1000. 110-7. Integridad del alambrado. Las instalaciones de alambrado, en el momento de quedar terminadas, deben estar libres de cortocircuitos, fallas a tierra o cualquier conexión a tierra diferente de lo exigido o permitido en esta NOM. 110-8. Métodos de alambrado. En esta NOM solo se consideran métodos de alambrado recocido como adecuados. Esos métodos de alambrado se permiten en cualquier tipo de edificio u ocupación, siempre que esta no se indique lo contrario. 110-9. Corriente de interrupción. Los equipos destinados a interrumpir corrientes de falla deben tener un rango nominal de interrupción no menor que la tensión nominal del circuito y la corriente existente en los terminales de línea del equipo. Los equipos destinados para interrumpir la corriente a otros niveles distintos de falla deben tener rango de interrupción la tensión nominal del circuito no menor que la corriente que deben ser interrumpidas. 110-10. Impedancia del circuito, capacidades de cortocircuito y otras características. Los dispositivos de protección contra sobrecorriente, la impedancia total, las corrientes de interrupción de cortocircuito de los equipos y otras características del circuito que se va a proteger se deben elegir y coordinar de modo que permitan que los dispositivos para protección del circuito contra fallas operen para limpiar la falla sin causar daños a los equipos eléctricos del circuito. Se debe suponer que la falla puede ocurrir entre dos o más conductores del circuito o entre cualquier conductor del circuito y los conductores de puesta a tierra del equipo permitido en 250-118. Se puede considerar que los productos aprobados utilizados de acuerdo con su aprobación cumplen con los requisitos de esta sección. 110-11. Agentes determinantes. Agentes deteriorantes. A menos que estén identificados para ser usados en el ambiente en que se van a operar, no se deben instalar conductores ni equipos en lugares húmedos o mojados, o donde puedan estar expuestos a gases, humos, vapores, líquidos u otros agentes que tengan un efecto deteriorante sobre los conductores o los equipos, o donde puedan estar expuestos a temperaturas excesivas. NON 1. Ver 300-6. Con respecto a la protección contra la corrosión. Nota 2. Algunos compuestos de limpieza y lubricación pueden causar grave deterioro de muchos materiales plásticos utilizados en las aplicaciones del aislamiento y estructurales en los equipos. Los equipos no identificados para uso en el exterior y en el equipo identificado para uso interior únicamente, por ejemplo, en lugares secos para uso interior únicamente, en lugares húmedos o envolventes de tipo 1, 2, 5, 12, 2K y o 13 se deben proteger contra daños causados por estar a la intemperie durante la construcción. Nota 3. Ver la tabla 110-28 para las designaciones apropiadas de los envolventes. 110-12. Ejecución mecánica de los trabajos. Los equipos eléctricos que deben instalar de manera limpia y competente. Inciso A. Aperturas no utilizadas. Las aperturas no utilizadas diferentes de las destinadas a la operación del equipo, a aquellas con propósitos de montaje o a las permitidas como la parte del diseño del equipo aprobado, deben estar cerradas para que ofrezcan una protección sustancialmente equivalente a la cubierta del equipo. Cuando se utilicen placas o tapones metálicos con envolventes no metálicos, estos deben estar empotrados por lo menos 6 milímetros con respecto a la superficie exterior del envolvente. Inciso B. Integridad de los equipos y de las conexiones eléctricas. Las partes internas de los equipos eléctricos, tales como barras colectoras, terminales de alambrado, aisladores y otras superficies, no deben ser dañadas o contaminadas por materiales ajenos como pintura, yeso
limpiadores abrasivos o residuos corrosivos. No deben haber partes dañadas que puedan afectar negativamente el funcionamiento seguro ni la resistencia mecánica de los equipos, tales como piezas rotas, dobladas, cortadas o deterioradas por la corrosión, por agentes químicos o por recalentamiento. 110-13. Montaje y enfriamiento de equipo. Inciso A. Montaje. El equipo eléctrico debe estar firmemente sujeto a la superficie sobre la que está montado. No deben utilizarse taquetes de madera en agujeros de ladrillos, concretos, yesos o en materiales similares. Inciso B. Enfriamiento. El equipo eléctrico que dependa de la circulación natural del aire y de los principios de la convección para el enfriamiento de sus superficies expuestas debe instalarse de modo que las paredes o el equipo instalado al lado dejen el suficiente espacio para la circulación del aire sobre dichas superficies. Para los equipos diseñados para montarse en el suelo, que deben dejar espacios libres en las superficies superiores y adyacentes, para que se disipe el aire caliente que circula hacia arriba. El equipo eléctrico con aberturas de ventilación debe instalarse de modo que las paredes u otros obstáculos no impidan la libre circulación del aire a través del equipo. 110-14. Conexiones eléctricas. Debido a que metales distintos tienen características diferentes, las terminales de compresión, empalmes a compresión y terminales soldadas se deben identificar para el material del conductor y se deben instalar y usar apropiadamente. No se deben utilizar en una terminal o en un empalme conductores de metales distintos cuando haya contacto físico entre ellos, como por ejemplo cobre y aluminio revestido de cobre o aluminio y aluminio revestido de cobre, a menos que el dispositivo esté identificado para ese fin y esas condiciones de uso, y se utilizan materiales como soldaduras, fundentes, inhibidores y compuestos. Estos deben de ser adecuados para el uso y deben ser de un tipo que no afecte negativamente a los conductores, a la instalación o el equipo. Conectores y terminales para conductores con cableado más flexible que los de la clase B y clase C, mostrados en el capítulo 10, tabla 10. Se debe identificar para la clase o clases específicas de conductores. Nota: en muchas terminales y equipos se indica su parte de aprieto. Inciso A. Terminales. Debe asegurarse que la conexión de los conductores a las terminales se haga de forma segura, sin deteriorar los conductores, y deben hacerse por medio de conectores de presión, incluyendo los de tipo tornillo, conectores soldables o empalmes a terminales flexibles. Se permite la conexión por medio de placa y tornillo o perno, roscado y tuercas en placa con las esquinas levantadas, para conductores con tamaño 5.26 milímetros cuadrados, calibre A, calibre 10 o menores. Las terminales para más de un conductor y las terminales utilizadas para conectar aluminio deben estar identificadas para ese uso. Inciso B. Empalmes. Los conductores deben empalmar con dispositivos adecuados según su uso y con soldaduras de bronce, soldadura autógena o soldaduras con un metal fundible o de aleación. Los empalmes soldados deben unirse primero en forma que aseguren antes de soldarse la conexión firme, tanto mecánica como eléctrica, y después soldarse. Vea 921-24, inciso de los empalmes y uniones y extremos libres de los conductores deben de cubrirse con un aislamiento equivalente al de los conductores o con un dispositivo aislante identificado para ese fin. Los conectores o medios de empalme de los cables se van directamente enterrados deben estar aprobados para ese uso.